tal en este video, dándole continuación al video anterior del Feature Definition Manager de TBC, le agregaremos atributos a uno de los dos puntos que tenemos acá en pantalla. Bien, para esto entramos al punto y vamos a darle acá clic derecho, o vamos a darle clic derecho sobre el punto que queremos añadir en los atributos. En este caso acá le damos acá atributos y tengo todas estas opciones para poder agregarle de atributos. Igual acá si le doy clic derecho también me da las opciones para agregar todos estos atributos. Vamos a comenzar con el de número. El de número vamos a ponerle un nombre. En este caso le pondré número de casas, una descripción cualquiera, solamente es para hacer referencia al atributo, ¿no? Si es requerido, opcional. Si es opcional, la persona lo puede saltar. Si es requerido, la persona no lo puede saltar. Si es uso de oficina solamente, es para ingresar sus datos en oficina. Y acá ponemos un máximo, un mínimo, la cantidad, el valor por defecto que es 0.00 y el número de decimales que es 0. ¿Okay? Bien, hay un detalle, el número por defecto no puede ser inferior obviamente al mínimo, ¿no? Vamos a ponerle 1. ¿Okay? Y le damos acá OK. Bien, ya con eso listo, creo otro atributo. Vamos a usar el atributo de integer, pero ese atributo es lo mismo que el de número, así que no lo vamos a utilizar en este caso. Prácticamente son lo mismo, nada más que no hay como un límite o un valor por defecto. Vamos a usar otro que es el de texto. El de texto me permite escribir un texto, o sea, abrir caracteres, números y letras. Okay, vamos a poner información, la descripción también vamos a ponerle información. También tiene el modo de ingresar el dato, si es requerido, de la oficina, opcional. Vamos a ponerle que el máximo caracteres soportados son 100, o sea que no puede soportar 100 caracteres. Eso incluye puntos, líneas, espacios, etc. Acá en la fecha, vamos a poner que ponga la fecha, y el modo de ingreso es opcional, y estos son los formatos de fecha que yo tengo. Ok, pueden poner cualquiera de esos que están ahí. Le damos OK. Como ven, ya se van agregando a la lista. Vamos a darle el otro atributo que sigue, que es el de hora. Ok, lo mismo, es prácticamente lo mismo que el de fecha. Okay, vamos a darlo ahí. Continuamos con el que sigue, en este caso el de lista. De lista sí es algo simpático porque me permite crear un menú de opción para que la persona no tenga que escribir, sino que tenga unos atributos bien definidos para estandarizar todo. Vamos a ponerle menú y acá puedo hacer subir o bajar con estos dos botones, y aquí agrego. Aquí en agregar creo un valor. En este caso voy a crear un valor que se llama 1. Le digo agregar 2, agregar 3, y así sería sucesivamente. ¿Okay? Si quiero editarlo, doble clic y me habilita la opción para habilitarlo. Vamos a poner 3. Vamos a poner que este en particular sea requerido para modo de ejemplo. ¿Okay? Ya tenemos un campo de menú y vamos a usar tenemos el de file y el de foto. Prácticamente los dos se comportan de la misma forma. La única diferencia, uno es para juntar un archivo y el otro es para juntar una foto tomada por el controlador. En este caso vamos a usar de la foto. Okay, vamos a ponerle foto. Y aquí tengo las opciones. En este caso vamos a usar auto generar. Esta opción me permite que tome la foto con la cámara. ¿Okay? La otra opción de auto generar solamente lectura es que la toma del controlador. Le damos OK y listo. Ya con esto ya listo. Vamos a ver ahora cómo se ve desde el controlador una vez cargado. Obviamente tenemos que darle guardar antes de todo. Okay. Ahora vemos cómo se ve desde el controlador. Bien, aquí tengo un ejemplo, de este caso es un TCC3, ya tengo la medida y todo. Vamos a darle acá código, y como ven hay uno que tiene una letra A. Esa letra A indica que esa línea o esa característica o ese código tiene atributos que tenemos que completar. Okay, vamos a darle, podemos escribirlo ahí arriba o podemos seleccionarlo acá, ya sea la que más le convenga, o podemos escribirlo también en la línea de código si lo conozco. Puedo darle atributo acá o almacenar. Si le digo almacenar, el sistema automáticamente me salta los atributos antes de guardar el punto, y ya con esos campos que yo tengo acá los comienzo a llenar o a ingresar los datos correspondientes. ¿Okay? El de información puede ser cualquier cosa. El de la fecha me presenta que es o es fecha manual que voy a introducir o es hoy, o que es hoy.
La hora puede ser manual o puede ser justo la hora que tiene el controlador. El menú, tengo las opciones de menú. Si no lo lleno, vamos a hacer un ejercicio ahorita sin llenar nada y le digo almacenar, me manda un error diciéndome que se requiere este valor para este campo, así que tengo que ponerle un valor. Ponemos un valor y en la fotografía puedo seleccionar ya sea desde el icono de la cámara o puedo seleccionar acá donde dice foto. En este caso donde dice foto, tengo que hacerle clic allá en foto primero y después darle clic en la cámara para que la habilite. Esto es desde un controlador TCC3. Esto demora un poquito para habilitar. Esperemos que la habiliten. Un poquito retrasado esto acá. Listo, ahí la va habilitando. Ya con la cámara habilitada puedo tomar una fotografía. Ya la tomó. Le digo OK. Y acá me coloca el nombre de dicha fotografía. Le digo acá OK nuevamente. Y listo, me coloca el nombre de la fotografía. Le decimos almacenar. Y ya estaría listo para hacer el mismo ejercicio con el código 1 para que me llame los atributos de ese código. Bien, espero que el video les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.